La dispensación es una etapa en la cual el hombre es puesto a prueba con referencia a cierta revelación específica de Dios. Existen 7 dispensaciones y en cada una de ellas hay un fracaso del hombre, un juicio y un pacto. En el cuestionario hablamos con el pastor Darío Silva Silva sobre escatología. Pastor Darío Silva Silva, cuando finalizaba el siglo XX, muchos se anticiparon a decir que ahora sí venía el fin del mundo. Y ahora en esta época, muchos insisten en que estamos en los últimos tiempos. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, pues vale la pena destacar, como siempre que se produce el final de alguna etapa en la historia humana, suelen surgir falsos profetas, falsos maestros, pseudomesías, y gente que toma las Sagradas Escrituras para interpretarlas a su acomodo y crear pánico entre las personas, de manera muy simplista, sobre todo en Latinoamérica, donde tenemos una tradición muy grande en materia de hechicería. Fíjese usted que nosotros traemos incorporado en nuestro disco duro, el inconsciente colectivo, todo lo que viene de España, que por su situación geográfica, como puente de entrada y salida de Europa hacia otros continentes, recibió grandes inmigraciones muy variadas. Primero los celtas, adoradores de demonios, los iberos, que llegaron del norte de África con mucha magia, luego pasaron por allí también los fenicios, que adoraban a Baal y a Será, y encontramos también en la península las tribus góticas o godas, que venían de Alemania y que traían muchos elementos de la literatura escandinava y sobre todo de su mitología. Los romanos con todo su paganismo. El indudable auge que durante 800 años tuvieron las doctrinas de Mahoma. Los gitanos que llegaron allí con todos sus agüeros. Y eso ya venía en el torrente sanguíneo que llegó aquí a América Latina y que se mezcla con los indígenas, adoradores de la naturaleza, adoradores de las estrellas, adoradores del agua, etc. Y para completar, trajeron el elemento africano con todas sus tradiciones, el tótem, el tabú, el umbanda, la macumba, el vudú, mezclas con santería, etc. No es fácil entonces en un país como el nuestro que la gente se despoje de toda esa tradición que viene como microfilmada en los cromosomas y que la hace reaccionar de una manera supersticiosa frente a todas las cosas, especialmente las profecías de Apocalipsis. Para muchos el Apocalipsis es casi el horror de la Biblia y con frecuencia se despiertan muchos temores por las erradas interpretaciones de este libro. ¿Cómo se debe interpretar correctamente el Apocalipsis? Bueno, la historia de la Iglesia nos dice que el apóstol Juan, después de haberse salvado de las persecuciones del imperio, fue desterrado a la isla de Patmos y que allí un día del Señor, es decir, un domingo, fue como arrebatado en el espíritu y pudo ver toda la escatología, la doctrina de las últimas cosas, qué es lo que va a suceder con la humanidad ahora y cómo es la eternidad después. Y él transmitió todo eso en ese libro tan inquietante que tiene un mensaje para la iglesia de su tiempo, principalmente las 7 grandes congregaciones que estaban siendo perseguidas por Nerón en la provincia de Asia, que es lo que hoy conocemos como Turquía. Pero también introdujo allí cierta simbología que proviene de la tradición judía y de la propia cultura grecorromana. Sin embargo, Apocalipsis tiene aplicación para todas las épocas de la historia. Y por supuesto, es un libro que revela grandes misterios del tiempo final. La teología cristiana tiene que ser sistemática. El rey David ha dicho con toda claridad, la suma de tus palabras es la verdad. Y alguien añadió que un texto fuera de contexto es un pretexto. Hay personas que hablan de las Sagradas Escrituras, toman un versículo al azar o a la ligera y empiezan a hacer interpretaciones de carácter personal. Las sectas hiperapocalípticas han surgido siempre en épocas de grandes crisis. Los davidianos que terminaron tan mal en Waco, Texas, surgieron por falsas interpretaciones del libro de Apocalipsis, que no es para que la gente se asuste, sino para que la gente reciba mensajes edificantes de Dios nuestro Señor. Pastor, precisamente uno de los misterios contenidos en el libro de Apocalipsis es la segunda venida de Jesucristo. ¿En qué consiste la segunda venida? Bueno, es evidente que en la ortodoxia cristiana, lo que hemos creído todos en todo lugar y en todo tiempo, está contenida en la segunda venida del Señor, sin duda ninguna. Tanto los católicos como los ortodoxos, como los protestantes, etcétera, creemos eso. Es un dogma de fe de los cristianos creer en la segunda venida de Jesucristo. ¿Y cuáles son las razones? Número 1, Jesucristo predicando en la tierra dijo, vendré para llevármelos conmigo.
Así ustedes estarán donde yo esté. Número 2, los escritos de los apóstoles hablan persistentemente de la segunda venida del Señor, de que Jesús vendrá otra vez a la tierra. En el propio libro de Apocalipsis, Jesús mismo dice, miren que vengo pronto. Y el apóstol Juan, que es el autor del libro, concluye, ven Señor Jesús, amén. El mismo día que el Señor ascendió al cielo en gloria y majestad, después de la resurrección, para sentarse a la derecha del Padre, en el monte del Olivar, 500 discípulos que fueron testigos de este extraordinario espectáculo, tuvieron contacto con 2 ángeles que estaban allí con vestiduras blancas. Y estos enviados de Dios les dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, así vendrá otra vez, de la misma manera que lo han visto irse. De suerte pues que hay unos fundamentos muy claros sobre la segunda venida del Señor. El tema de conflicto entre las diferentes denominaciones cristianas, sean católicos, ortodoxos, evangélicos, protestantes, lo que usted quiera, no es sobre la segunda venida del Señor, que nadie la discute, la creemos todos, sino sobre el cómo y el cuándo de la segunda venida. Entonces, pastor, ¿cómo y cuándo será la segunda venida de Jesús? Bueno, nuestra declaración de fe en Casa sobre la Roca dice claramente que creemos en la segunda venida del Señor en 2 etapas. Una invisible para arrebatar a la iglesia antes de la gran tribulación. Otra visible para establecer su reinado milenial sobre la tierra después de la gran tribulación. Hay entonces un periodo que se llama la gran tribulación, durante el cual, por cierto, se presentará en la tierra el reinado del anticristo. Pero entre los cristianos evangélicos hay 2 tendencias, premilenaristas y postmilenaristas. Premilenaristas, los que creemos que el Señor vendrá antes del milenio a arrebatar la iglesia. Y postmilenaristas, los que creen que el Señor vendrá después del milenio, porque para ellos el milenio es simplemente una etapa durante la cual la predicación del Evangelio ha establecido un periodo de paz. Los valores morales han sido fundamentados sobre la tierra, etc. Pero entre los premilenaristas hay también 2 corrientes. Antitribulacionistas, los que creemos que el Señor arrebatará a la iglesia no solamente antes del milenio, sino antes de la gran tribulación. Y los tribulacionistas, que piensan por el contrario que el Señor sí arrebatará a la iglesia antes del milenio, pero en la mitad de la gran tribulación. Entonces allí, en términos muy generales, está dicho con claridad. Nosotros, los cristianos integrales, no le tememos al reinado del anticristo, a la marca de la bestia, a todas esas cosas que asustan a la gente, por la sencilla razón de que, de acuerdo con nuestra teología, no estaremos aquí de ninguna manera cuando esos eventos ocurran sobre la tierra. Y a mí, cuando viene un cristiano de otra iglesia o denominación a decirme que las cosas no son como yo pienso, yo le digo, bueno, usted pensará, yo la gran tribulación no me la pierdo por nada de este mundo, pero tengo razones teológicas, doctrinarias, muy claras para afirmar, hermano, usted se queda aquí en la gran tribulación, pero se queda sin mí porque yo me voy antes con el Señor. Pastor, usted viene utilizando unos términos que para los televidentes de pronto no son muy comunes, como gran tribulación, arrebatamiento. ¿Nos podría explicar un poco más de estos temas? Bueno, gran tribulación se explica por sí mismo. Gran tribulación es un periodo del cual habla Jesús diciendo que habrá en ese tiempo una tribulación tan grande como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Son palabras de Jesús. Parece ser este un periodo durante el cual el Señor le da una segunda oportunidad al pueblo de Israel para que reconozca a su Hijo como el Mesías prometido por los antiguos profetas. Algunas personas piensan que será un tiempo de prueba para la iglesia, pero por Dios, Jesucristo dice que al que viene a Él no lo rechaza, punto número 1, y punto número 2, lo libraré, dice, de la prueba que vendrá sobre el mundo entero, es decir, lo libraré de la gran tribulación. Es en la palabra de Jesús donde está claro que la iglesia no estará aquí cuando venga la gran tribulación. Y San Pablo les aclara a los tesalonicenses que esperamos a Jesús, quien nos libra del castigo venidero. Nos libra, no que nos hace pasar por él. Estas son las razones por las cuales no creemos que estaremos aquí para la gran tribulación. Ahora, en cuanto al milenio, es un periodo de 1000 años, como su nombre lo indica, durante el cual el Señor, con profecías muy confiables, como la de Isaías, que es el profeta mesiánico por excelencia, vendrá directamente a la tierra
y establecerá un reinado perfecto para mostrar cómo habrían sido las cosas si el hombre no hubiera transgredido las normas de Dios. ¿Y qué es o quién es el anticristo? Bueno, la palabra misma lo define. Anticristo es todo lo que se opone a Cristo. El apóstol Juan, quien es la persona que en la Biblia utiliza esta expresión, nos aclara que hay el espíritu del anticristo, que está presente en toda forma religiosa que se opone al cristianismo, pero que hay un individuo, el anticristo, quien establecerá, según entendemos en la Biblia, una dictadura mundial. Es por eso que durante mucho tiempo los cristianos han confundido al anticristo con los personajes que los persiguieron o que les causaron temor. Por ejemplo, en la iglesia primitiva llegó a creerse a pie juntillas que el anticristo era el emperador Nerón, que los mandaba a las fauces de los leones en el circo, que los quemaba en grandes parrillas, etc. Durante la Edad Media se habló de varios anticristos. El más famoso fue Genghis Khan, el conquistador amarillo que vino con sus hordas hacia Occidente. En el siglo XX, el anticristo es sin duda Adolfo Hitler. Le viene a la medida. Tenía un sistema político un tanto religioso y se oponía al pueblo de Israel, al que quería destruir. Pero nosotros creemos que el anticristo del que habla las Sagradas Escrituras como persona será un dictador mundial que establecerá un reinado para oponerse a todos los cristianos, directamente aquí en la tierra. Y hay signos preocupantes. El doctor Meyer, subsecretario de las Naciones Unidas, hace algunos años viajó a la India para asistir a un gran simposio que se realizó con 3.000 investigadores de los asuntos esotéricos en la Universidad Mundial Espiritual de ese país de Oriente. Y regresó al seno de la ONU a decir que la Carta de las Naciones Unidas debía ser complementada con una Carta de Leyes Espirituales. Imagínense, estaban buscando una especie de gobierno mundial con una manipulación de la mente de las personas, una especie de lavado cerebral con un encadenamiento para seguir a un propósito común. Pastor, hay otro concepto en la Biblia, concretamente en Apocalipsis, que se refiere a la gran ramera. ¿A quién o a qué se refiere? Allí sí que hay tela para cortar. La gran ramera. Me parece que la gran ramera no es un grupo religioso específico, sino un sistema espiritual que interpenetra distintos grupos religiosos. Yo creo, por ejemplo, que la nueva era, ese movimiento que se ha extendido en todo el mundo y que trabaja con métodos de control mental, esoterismo, reencarnación, astrología, unas viejas supercherías resucitadas bajo una cobertura de pseudociencia, reúne, la nueva era quiero decir, muchos elementos para identificarse con la gran ramera. Porque hay gente que es de la nueva era y pertenece al catolicismo. Hay gente que es de la nueva era y está en el budismo. Hay gente que es de la nueva era y en el agnosticismo. Hay gente también que es de la nueva era y está infiltrada, inclusive, en iglesias evangélicas. Pastor Darío, quizás uno de los signos que más terror causa es la marca de la bestia. ¿En qué consiste este signo? Bueno, el apóstol Juan habla de una época en la cual nadie podrá comprar ni vender si no tiene grabado un número en la mano derecha y en la frente. Y que ese número dice, es el número de hombre, 666. Por supuesto que la forma simplista de ver las cosas, la forma agorera de analizar estos fenómenos, llega a extremos que son realmente ridículos. La gente ve un automóvil con la placa 666 y voltea espantada a mirar, creyendo que el que va al volante es el anticristo en persona. Otros ven una casa con la placa 666 y se imaginan que esa es la residencia del anticristo y cosas así, que son verdaderas estupideces. El 6 no es un mal número en sí mismo. El 6 es lo más cercano a la perfección. En la numerología bíblica el 7 es el número de la perfección y el 6 es el número del hombre. Lo que está diciendo Juan en otras palabras es que 666 es el humanista por excelencia. Es alguien que exalta el potencial humano descuidando la relación del hombre con Dios. Pero por supuesto, oleadas de pánico como la que vimos con motivo del día 6 del año 6 del año 96 o del 6 del 2006, no pasan de ser ingenuidades o engaños de una religiosidad mal entendida. Ciertamente el 666 es una cosa bastante más profunda y tiene que ver, nos parece, según análisis confiables, con la forma como este dictador mundial del que hablamos, es decir, el anticristo, podrá encadenar a las personas. Mire que ya se están experimentando microlascas que se colocan con láser debajo de la piel y que podrán identificar directamente a las personas. Pasando la mano por un procesador,
saben si soy yo o si no soy yo, si tengo fondos en el banco o si no los tengo. Nadie podrá comprar ni vender, sino el que tenga la marca de la bestia. Bueno, eso está todavía en el terreno especulativo, pero no deja de tener mucho de razonable lo que estoy diciendo. Pastor Darío, usted que es un hombre reconocido como un gran lector, ¿nos podría recomendar una lectura especial que hable claramente de estos temas de los últimos tiempos? Sí, pues yo creo que para que la gente no se confunda con estas cosas, debe tomar en cuenta en primer lugar el Evangelio de San Mateo, el capítulo 24 en la Biblia. Es la escritura marco sobre este asunto, porque la gente se detiene a mirar las señales que Jesús da, pero no se detiene a considerar las advertencias que Jesús hace. Porque mire cómo responde cuando le hacen la famosa pregunta: ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Jesús dice: tengan cuidado de que nadie los vaya a engañar. Lo primero que dice es: pilas, porque sobre este tema van a surgir muchos engaños y muchos engañadores. Más adelante repite de una manera extraordinaria frases como esta: pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Entonces yo me pregunto, ¿por qué habrá gente tan irresponsable que afirma que ya tiene el día y la hora en que estas cosas van a suceder, si ni siquiera los ángeles lo saben? Si ni siquiera Jesús en cuanto hombre lo sabía. ¿Por qué pretenden tener la sabiduría del Padre Celestial? Lo único que sabemos es que no sabemos cuándo van a ocurrir estas cosas. Añade Jesús: pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, solo el Padre. Y algunos actúan como si ya supieran a qué hora va a venir nuestro Señor. Voy a mirar algunas otras cosas. Por ejemplo, el día en que el siervo menos lo espere, dice Jesús. El día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, el Señor volverá. Lo único seguro es que el Señor viene en el momento menos pensado. Y por eso los cristianos haríamos bien en escuchar la voz del piadoso Martín Lutero, que la pronunció hace 500 años diciendo: debemos vivir en la santidad como si el Señor viniera hoy mismo por nosotros, pero programarnos como si el Señor tardara mucho tiempo en venir. La gente no debe vivir bajo temor sobre la segunda venida del Señor. La Biblia dice no que le teman, sino que la esperen, que la anhelemos, que la amemos, que la esperemos y que nos gocemos de esperar la segunda venida del Señor. No me parece un sistema auténtico aquel que vive en busca de señales, asustadísimo, porque ya viene el Señor. Yo todos los días espero que el Señor venga y le digo que venga. Sería lo mejor que nos pudiera suceder. Todos los problemas terminarían. Ven pronto, Señor Jesús. Ahora, en el tiempo actual ha habido una serie de señales que realmente son inquietantes. Jesús no puso las señales para que nosotros las pasemos por alto. Y sobre la segunda venida del Señor, ninguna generación a través de la historia ha recibido más señales claras y terminantes que la nuestra. Incluso cuando Jesús dice que el tiempo se acortará, pues con motivo de los últimos terremotos, el eje de la Tierra se corrió y científicamente está demostrado que los días tienen 2,600 microsegundos menos que antes. Se han acortado los días. El que tenga oídos para oír, que oiga. Pero no le temamos a la segunda venida del Señor. Se cuenta que alguna vez el doctor Billy Graham estaba con un famoso predicador en un rancho por allá en Colorado. Y este predicador cuenta que todas las mañanas a las 6 ya estaba Billy Graham junto a la chimenea haciendo su devocional. Y que un día primaveral precioso, con el sol esplendoroso, con el cielo despejado, con la naturaleza vibrando en esa bella estación, Billy corrió la persiana del sitio donde estaba y le dijo: oye, fulano, ¿no será que el Señor viene hoy por nosotros en este día tan bello? Esa es la actitud correcta del cristiano.